Y en esta mañana quiero compartir un mensaje de la palabra para animar, alentar su fe, para que usted pueda tomar una decisión de seguir caminando con el Señor. Y que el Señor sea hablando en medio de esta mañana y en medio de esta reunión. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor que este tiempo de la palabra sea ministrando, sea orientando, sea abriendo quizás también el panorama, que muchas veces se vuelve como oscuro, opaco, pero que esta mañana el Señor quiere abrir esos caminos? Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta reunión, por esta celebración dominical en familia, que podemos, Señor, estar aquí, llegar hasta esta casa y poder recibir tu palabra, poder recibir, Señor, la administración de tu Espíritu, pero también, Señor, poder venir y presentarnos. Señor, esta mañana sé tú hablando a nuestro corazón. Habla a la mente, al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que sea en la palabra y en el poder de tu Espíritu, Señor, y que pueda ser un canal, un instrumento para traer tu mensaje, el mensaje de la palabra del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno poder disfrutar de todo lo que el Señor nos permite preparar esta mañana. La adoración, ¿verdad? ¿Cuántos se deleitan en la adoración? Pero también es un tiempo para compartir en comunidad. Qué bueno cuando podemos ver al hermano, saludarlo, darle el feliz año, porque quizás no nos veíamos desde el año anterior. Ya te va a acabar febrero, pero bueno, así son las cosas, ¿no? A veces están unos una vez un domingo, al otro no puede estar el otro, y hasta que por fin se encuentran. Y sabe, es una bendición esta mañana reunirnos como pueblo de Dios. Yo creo eso y digo, Señor, tú estás aquí en medio de nosotros. Y qué bueno y qué bendición, pero también qué bendición recibir la palabra. Y para aquellos que nos siguen en la conectividad también un saludo muy especial, y que el Señor nos bendiga hoy con su palabra. Segundo libro de Reyes. Capítulo 13 dije, ¿verdad? De el 14 al 24. Muy bien. ¿Está conmigo o allí en conexión con las pantallas puede verlo también? Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eliseo, el profeta de Dios. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación ¿contra quién? Contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec. ¿Hasta cuándo? Hasta consumirlos. Versículo 18. Le volvió a decir, toma las saetas son flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó ¿cuántas veces? 3. ¿Y qué hizo? Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Pasemos al versículo 22, porque el 20 y 21 nos habla de que muere Eliseo.
22. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Cuando uno lee el libro de los reyes y de las crónicas, la verdad encuentra qué cantidad de nombres, ¿no? Y empieza uno, ¿y este quién es? ¿Y este era hijo de quién? Y empieza uno como que le toca leer muy minuciosamente. Pues esta historia es una historia que está en el marco de la muerte de Eliseo, el profeta de Dios. Pero aunque nos menciona de la muerte de Eliseo, nos menciona una situación antes de morir. Eliseo fue uno de los profetas que hizo una cantidad de milagros sorprendentes. Aún cuando lo llevaban a enterrarlo, sus huesos resucitaron muertos. Ahí está en ese mismo contexto. Elías fue ese gran profeta, pero su sucesor, que fue Eliseo, la Biblia registra que hizo el doble de milagros de Elías. Y está en el marco de este texto. Pero ¿por qué menciono a Eliseo? Porque es una situación del rey de Israel con Eliseo. ¿Cómo comienzan los versículos que leímos? Dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Porque tarde que temprano los hombres de Dios, los siervos de Dios, seguimos siendo humanos. Y de alguna cosa hemos de fallecer. No sin antes dejar que una huella. ¿Cuántas veces sanaría Eliseo a tantas personas? Pero ahora estaba enfermo, ¿no? Parece algo contradictorio, pero así es, esa es la condición del ser humano. Pero dice que él allí en medio de la enfermedad, el versículo 14 dice que fue a él ¿quién? El rey Joás, rey de Israel. ¿Y cómo llegó el rey allí? Llorando delante de él. Llegó llorando. ¿Y qué le dijo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Una expresión cuando Elías fue arrebatado, que vinieron carros de fuego y se llevaron a Elías. Esa expresión quedó allí en ese contexto, en ese entorno, para decir 2 cosas. Primero, para dar una expresión como de angustia. Padre mío, como cuando usted y yo decimos, ay Dios mío, ¿cierto? Pero también una expresión de confianza, porque dice carros, dice allí, carro de Israel y su gente de a caballo. Y era una expresión de que él llegaba a decir, Dios mío, la situación, pero tú que eres el profeta de Dios, el siervo de Dios, ayúdame. Entonces Joás, que es el rey de Israel, está buscando ¿qué? Diga conmigo, la ayuda. Y se ve que necesitaba ayuda. ¿Por qué? ¿Cómo llegó allá? Llorando. Me encanta como dice la Biblia, porque dice, y llorando delante de él. No fue que lloró en su casa y que le dolía y fue y habló con el profeta, sino llorando delante del rey. O sea, expresándole ¿qué? Su preocupación, su dolor. ¿Cuál era la preocupación? Que Siria, que era el país vecino del norte, había tomado varias ciudades y había invadido. Y como dice allí en la parte final, en el versículo 23, que durante el reinado de Joacás, o sea, su papá, los sirios habían invadido y habían oprimido a Israel. Porque dice el versículo 22, Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, o sea, el papá de Joás. La aflicción, la presión
la amenaza de guerra, tantas cosas. Hoy en día nosotros no tenemos que ir muy lejos ni pensar por allá al otro lado del mundo, las guerras, las situaciones de desplazamiento, la hostilidad. No, eso ya está aquí. A menos de 3 horas ya hay dificultad. Y uno ve, no sé si usted ha podido ver las noticias, y uno dice, Dios mío, y entonces alguien que de un día para otro tiene que dejar su estilo de vida y mirar a ver qué por ahí qué consigue, debe ser algo muy duro, ¿o no? Pues la opresión que estaba teniendo Siria contra Israel era muy fuerte. Por eso el rey llega allí ante el profeta. ¿Cómo llega? Llorando. ¿Usted ha llorado alguna vez por alguna situación? Muchas veces, ¿no? ¿Cómo era que llamaba la novela de hace años? Para los de las generaciones por allá del 80, yo creo. ¿Los ricos también? Algunos dirán, ¿cuál serie es esa? No, eso ni siquiera estaba en serie, eso era una novela. Entonces, el rey llegó allí delante del profeta llorando, angustiado. El primer punto que coloqué allí es que hay que buscar una oportunidad en medio de la crisis. Eso fue lo que hizo el rey Joacás. El rey Joás, perdón. Dice que este rey no fue el mejor rey. Realmente los reyes de Israel, del reino del norte, cuando se dividió Israel, no hubo uno bueno. De pronto en el reino del sur, en el reino de Judá, de pronto hubo por ahí unos 2 o 3 que hicieron cositas buenas, ¿cierto? Pero en Israel realmente los reyes se apartaron del Señor. Sin embargo, este rey en medio de la crisis, ¿qué hace? Ir a buscar la ayuda de Dios. Ahora usted dirá, pero el profeta era humano, no me dice pastor que se iba a morir. Sí, pero el profeta era el siervo de Dios que en ese momento traía una palabra, traía una oración, traía una dirección y una... Traía una... Santo Dios, me voy a poner a llorar. Padre mío, Padre mío. Gente de a caballo que me ayude un poquito. Bueno, gracias. Al menos el rey, ¿qué hizo? Se acercó a buscar la ayuda del profeta, ¿cierto? En medio de la crisis. Buscó al profeta, llegó allí muy angustiado. Y como siempre, cuando buscamos a Dios, Dios no nos rechaza. Amén. A pesar de lo que había hecho Joás, porque el amor de Dios por su pueblo es grande, hermanos. Misericordioso es Dios. Perdona, no tenía en cuenta, bueno, todo lo malo que ha hecho. No, se acercó a buscar ayuda. Se acercó a buscarme. Y cuando llega allí delante del profeta en medio de esta crisis, ¿qué recibió de parte de Dios a través del profeta? Ayuda. Y es lo que el profeta empieza a decirle. Y me parece interesante cómo en esta circunstancia el profeta da una serie de instrucciones, pero parece unas instrucciones locas, parece unas instrucciones extrañas, porque es un asunto de fe, porque con Dios las cosas son así, a veces son extrañas, porque Él sabe más y sabe hacer unas cosas de manera sorprendente. Por mencionar algunas situaciones, ¿cómo es que el Señor le dice a Josué y a un poco del pueblo y a los sacerdotes para derribar unas montañas que den 6 vueltas cada día y el último día den 7 vueltas y que luego griten y ya se derribaron? Diría uno, no, eso no puede ser. ¿O cómo es que Él abre el mar cuando vienen los egipcios nuevamente a tomar al pueblo? Dice uno, eso no puede ser. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia
nos registra los hechos poderosos del Dios que todo lo puede. Amén. En este caso, cuando llega el rey allí delante del profeta, pues él va buscando ayuda y él no sabe qué le va a decir el profeta. Y los profetas generalmente daban instrucciones en fe y utilizaban ciertos símbolos, pero era algo diferente a lo natural. De pronto el rey, si hubiera consultado por allá en una estratega militar, le dice, bueno, haga esto, ponga estos escuadrones, hágalo así, o haga esta alianza. No, él daba la instrucción que el Señor le indicaba. ¿Y cuál fue la instrucción? Miremoslo de ahí en adelante, el versículo 15 al 18, detalladamente. Y le dijo Eliseo, recuerda, Eliseo es el profeta, toma un arco y unas saetas, o sea, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y él puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, también le dijo Eliseo, tira o lanza o dispara. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Allí hay una serie de instrucciones. ¿Qué pensaría usted si usted tiene un problema y Dios le dice, ¿sabe qué? Abra la ventana por la mañana y lance no una flecha, porque ya no tenemos flechas, sino un par de piedras, y diga, bueno, en el nombre del Señor, eso me va a ayudar a solucionar. ¿Qué pensaría usted? Está como loco. Ya creyó que pues así es. Yo a veces pienso y digo, bueno, no vamos a tirar piedras, por favor, ni nada, que los vecinos de pronto digan, ¿qué le estará pasando al vecino? Pero si Dios le manda, hermano, con toda libertad. Porque a veces pensamos que las instrucciones que Dios da no coinciden, no son lógicas, o peor aún, que no van a servir para nada. ¿Sí me hago entender? Pero aquí Eliseo le está dando de esas instrucciones extrañas y locas. Ese es el número 2 que dice allí, recibir una instrucción de fe. O sea que él le está dando ciertas indicaciones, pero en un asunto de la fe. ¿Qué le dijo? Cuando llegó allí el rey al profeta llorando, tome su arco con unas flechas. ¿Sí o no? Ahí está la primera indicación. La segunda indicación le dice, ponga su mano en el arco y en las flechas. ¿Y qué hizo el profeta? Puso las manos sobre las manos del rey. Ahí lo dice el texto. Diría uno, eso está como muy sencillo, parece cosa de niños. Pero sencillamente se estaban dejando orientar por lo que el profeta, por lo que Dios quería hacer a través de este profeta. ¿Y qué le dijo? Luego le dijo, abra la ventana que da hacia el oriente y dispare el arco. No sé si sería de esa, bueno, las de hoy así son más modernas, ¿verdad? Los que saben un poquito de eso, que son como una, ¿cómo es que se llama eso? Que lanza flechas, pero es así como, bueno, es más moderna. Yo creo que era esas antiguas. Una ballesta, gracias. Ya iba a decir que una ballena, pero las ballenas no se lanzan. Una ballesta. Esas son más modernas, ¿cierto? Pero cogió él el arco y le dijo, láncelo. ¡Pum! Lo disparó. Ahí no dice que cogió algo, que le dio a alguien, no. Pero mientras él lanza la flecha, el profeta está proclamando algo tremendo y poderoso de la palabra. ¿Sabe qué está proclamando? La victoria que el Señor traería. Y eso sí es un acto de fe. ¿Qué le dijo exactamente? Y tirando él, versículo 17, y tirando él, dijo Eliseo, el profeta de Dios, saeta de ¿qué? De salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Cuál era la situación del rey? Aflicción, lloro, angustia. ¿Por qué?
por la opresión del otro pueblo, los sirios. Y ya cuando llega allí, entonces él está escuchando la proclamación que está haciendo el profeta. ¿Qué está proclamando? Salvación de Jehová. Y salvación específicamente contra el ataque, contra la opresión que estaba dando los sirios. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Hasta ahí todo va muy bien, ¿verdad? Hasta ahí uno dice, bueno, la pregunta es, ¿haría usted un acto profético de esos? Tenemos que tener cuidado, ¿no? De no exagerar. Pero los profetas usaban eso era para ilustrar. Por ejemplo, en el caso de Oseas, para ilustrar que Israel se había prostituido con los ídolos, le dijo al profeta Oseas: ve y busca una mujer que está en ese mundo de la prostitución y cásate con ella. Uy, qué ilustración tan fuerte. O también la señal del barro, que como el alfarero, así es el Señor con su pueblo. Fijémonos que los profetas usaban mucho ilustraciones. Ahora, no era cualquier ilustración, tenía que ir direccionada por Dios y tenía que ir con una intención de fe contundente. Aquí, ¿cuál era la intención de lanzar esa flecha? Proclamar la victoria contra los sirios. Y ahí está el acto de fe. ¿Sí me hago entender? No es hacer actos por hacerlos. Y además los profetas no lo hacían simplemente por a ver cuál es más bonito, cuál es más llamativo, a ver qué me invento. Porque resulta que también habían falsos profetas que hacían lo mismo. Incluso desde el tiempo de Egipto. ¿Recuerda usted cuando Moisés está allá ante Faraón y él tiene una vara y tira la vara y se convierte en serpiente y vuelve y la coge? ¿Y pero qué vinieron los magos y los hechiceros de Egipto? A hacer lo mismo. Pero no es lo mismo las ilustraciones, las varas, las acciones de los falsos profetas que realmente del profeta del Señor. Aquí era con contundencia la proclamación que él está diciendo. ¿Y qué le está diciendo a Joás, el rey? Tranquilo, que el Señor te va a dar ¿qué? La victoria. Tranquilo, que aunque parezca fuerte esa aflicción, porque recuerde que todo el tiempo del papá, o sea, antes de que reinara Joás, su papá había sido el rey de Israel y todo ese tiempo habían sido oprimidos por los sirios. Pero aquí el Señor le está diciendo por medio del profeta: tranquilo, que el Señor le va a dar ¿qué? La victoria. Y allí está haciendo el profeta dos cosas: un acto simbólico, pero también una proclamación de victoria. Hasta ahí todo va muy bien, pero mire lo que le dice como tercera instrucción. Primera, coja el arco. Segundo, dispárelo. Segundo, alístelo, abra la ventana y dispárelo. Hasta ahí vamos bien. Pero ahora le dice, versículo 18, y le volvió a decir: toma las flechas. Y luego que el rey de Israel hubo tomado las flechas, hasta ahí vamos bien, le dijo, ¿qué le dijo? Golpea la tierra. Y él la golpeó ¿cuántas veces? 1, 2, 3. ¿Y qué pasó? Se detuvo. ¿Obedeció? Pues posiblemente sí. Pues es que ahí dice que las tomó. Hasta ahí todo va muy bien. ¿Usted se imagina hacer todo eso ahí? Por favor, esto, como dicen ahora en los programas, no recomendamos que los niños recomendamos que los niños no lo hagan en casa. No, eso tiene una implicación espiritual de autoridad, pero sobre todo detrás de eso hay una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que le dice el profeta, versículo 19. Entonces el varón de Dios, ¿cómo estaba? Enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 veces hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué le pasó al rey? Todo venía muy bien, estaba siguiendo las indicaciones, pero en la última indicación de fe me sorprende que ya no es Eliseo proclamando la palabra, sino que le dice al rey: actúe ahora usted en fe.
¿Y qué hizo el rey? Golpeó 3 veces. Pero Eliseo le dice: ¿por qué paraste? ¿O por qué lo hiciste? Pues el texto no nos dice por qué razón el rey paró. Yo coloqué aquí unas, de pronto pensando en medio de la circunstancia. De pronto se cansó, ¿cierto? De pronto se confió y dijo, se conformó, ya es suficiente. De pronto, ya no le dieron más ganas, ¿cierto? De pronto se aburrió, como dicen por ahí los niños, estoy aburrido. De pronto dijo, ¿y para qué será esto? Hasta la flecha todo está muy bien, ¿cierto? O sencillamente se detuvo por la causa que hubiera sido. ¿Pero qué hizo? Se detuvo. ¿Y qué es lo que le recrimina el profeta? ¿O por qué quizás el profeta está enojado y le dice, ¿por qué te detuviste? ¿O por qué paraste? Y le hace unas cuentas. Siempre en la Biblia podemos sacar muchas cuentas. A mí me gusta hacer cálculos en porcentaje, ¿cierto? Y en cuentas, aunque la intención de la Biblia no es ponernos a hacer matemáticas, sino darnos una enseñanza. ¿Y qué le dice el profeta? Si hubieras golpeado, ¿cuántas veces? 5 o 6 veces, te acabarías con ese problema. Dejémoslo en 6. ¿Cuántas veces golpeó el rey Joás? 3. Se quedó a mitad del camino. No perseveró, no insistió, no continuó, por la causa que haya sido. Pero ¿esto qué le trajo? Una consecuencia, que aunque solamente golpeó y parece indicar como que cada golpe era una victoria, pero si hubiera perseverado un poquito más, hubiese que acabado y solucionado el problema definitivamente. El tercer punto es perseverar, no te detengas, avanza. ¿Qué hizo el rey de Israel? Se detuvo. Stop, pare ahí. Aquí me quedo, aquí no me muevo, y mejor dicho, ¿cierto? Hasta ahí llegué. Hermanos, creo que esta enseñanza, esta historia nos deja ver varias cosas. Primero, que en Dios podemos encontrar la ayuda para lo que sea, aún en medio de la crisis y de la dificultad, así como estaba el rey. Segundo, que Dios siempre va a tener instrucciones. De pronto a usted no le va a poner que las flechas o que algo, pero sí le va a decir que confíe, sí le va a decir que deje de mirar ciertas cosas, que deje de frecuentar ciertos asuntos, que se vincule más bien en esto. Y ahí ya nos demanda ¿a qué? A la obediencia. A la obediencia. Quizás ya no vamos a tener que tirar piedras o flechas o algo, pero el Señor sí nos convoca a ayunar, a buscarle. Amén. Entonces, en medio de la crisis podemos tener una oportunidad de ayuda en el Señor, pero debemos seguir sus instrucciones. Sus instrucciones. No pensemos que simplemente el buscar la ayuda y decir, listo, el Señor me puede ayudar. Pero mire, el Señor siempre nos va a indicar, haga esto. Hay un texto que está en el libro de Romanos y Pablo dice que no haga lo malo, sino que con el bien venza el mal. Y entonces a veces uno dice, ¿cómo vencer el mal? Pues haciendo el bien. Se da cuenta que siempre nos va a dar el Señor una instrucción. Ay, es que yo quiero liberarme de este problema, de esta situación. Pues el Señor te va a decir, empieza a confiar, empieza a descansar, empieza a hacer cosas diferentes. Se da cuenta que siempre habrá una instrucción de parte del Señor, porque no podemos pretender cambiar cosas sin implementar cambios. Simplemente serían ideas, ¿cierto? Pero tenemos que perseverar, hermanos. No nos podemos quedar ahí simplemente en la primera etapa, en la primera opción que tenemos, sino perseverar hasta el final. Esto tiene una enseñanza y una implicación espiritual, y es:
no nos detengamos, sigamos golpeando. Pero no es violencia, por favor, hago claridad, y más que estamos en internet, sino es perseverar, continuar. No te canses, no te detengas, no pares, sigue adelante. ¿Cuántos quieren seguir adelante con el Señor? Porque a veces la vida cristiana se vuelve como que yo ya serví mucho tiempo, yo ya oré mucho. Yo no sé si uno podrá llegar a decir: es suficiente lo que he orado, es suficiente lo que he servido, es suficiente lo que he hecho en el Señor. No, yo creo que no, porque si uno le parece suficiente, sería bueno dar una revisadita por ahí quizás al mismo Señor Jesús, o mirar otros modelos bíblicos que se mantuvieron perseverando, insistiendo, permaneciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, a pesar de todas las circunstancias. Yo a veces veo personajes bíblicos y digo: ay, Dios mío, pero no, si eso le pasó a él y pudo perseverar, pues lo que me está pasando no es una cosa como tan tremenda. Aunque cada uno de nosotros vivimos los procesos, ¿no? Entonces, tenemos que perseverar, iglesia. Por ahí hay un dicho que dice, a ver, ¿cómo fue que lo coloqué? Perseverar, a ver. Perseverar, a ver, ¿dónde está? Persistir, insistir y nunca desistir. Bueno, ¿a qué nos invita eso? A mantenernos continuamente y a avanzar. Porque a veces pensamos que ya es suficiente. Ya es suficiente, yo ya estuve en la iglesia. Yo ya hice alguito. Es que no se trata de un alguito, hermano, se trata de avanzar, de perseverar. Porque el rey, ¿qué hizo? ¿Golpeó o no golpeó con las flechas? Sí, pero ¿qué es lo que le reclama el profeta? Que por qué no lo golpeó, dejó todo como a mitad del camino. Ahora, ¿algo hizo? Sí, algo, pero se podía avanzar más, ¿cierto? Tenemos que continuar, hermanos, esta carrera de la fe. Que nada lo detenga a usted. Que no diga: yo ya me voy a jubilar en la fe. Yo no he visto ningún jubilado en la fe, ¿cierto? De decir que ya no necesito congregarme, ya no necesito tener fe, ya no necesito orar. No, no. Permanecer hasta el final. No dejar todo en la mitad del camino. Miremos lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, Filipenses 3:12. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, está hablando el apóstol Pablo, sino que ¿qué? Prosigo, ¿cierto? Continúo. ¿Para qué continúa? Para ver si logro asir. Esa palabra asir es alcanzar. Si logro alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo. Hermano, yo mismo, está hablando Pablo, yo mismo no pretendo que haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está en donde adelante. Una vez más, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Wow, estas palabras son desafiantes, son inspiradoras. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Un hombre que al comienzo de su carrera ministerial, porque era fariseo, era quizás un hombre muy importante en el tema de la ley judía y muy reconocido, y perseguía aún la iglesia, pero fue alcanzado por el Señor
cuando iba camino a Damasco a acabar con la iglesia que había allí, y el Señor lo alcanzó, y de ahí para adelante empezó una carrera, quizás tal vez unos 30 o 35 años sirviendo al Señor, viendo cosas grandes, pero también luchando, enfrentando aún prisiones, juicios, emprendiendo muchas dificultades, porque cuando escribe Filipenses ya está como al final de su carrera. ¿Y qué dice? No creo haberlo alcanzado ya todo, ni que esté perfecto. Versículo 12 dice: prosigo, continúo, camino, sigo avanzando. ¿En qué? A ver si logro aquello para lo cual el Señor me alcanzó. ¿Sabe, hermanos? Esta mañana, iglesia del Señor, es un llamado a no detenerse, a avanzar. Pero es que si yo le contara hace 20 años, gloria a Dios, yo no tengo, no demerito las glorias del pasado. Yo también tengo historias gloriosas de hace 25 años. Pero sabe, todavía sigo caminando hacia adelante. Todavía sigo creyendo que Él lo hará otra vez. En esta semana, en un asunto familiar, estábamos ahí en una preocupación o pensando cómo vamos a hacer. La vez pasada lo hicimos así, el Señor nos bendijo, nos dio provisión, y esta vez cómo vamos a hacer. Pero bueno, Señor, tú sabes, cuando de pronto el Señor nos dio la respuesta. Otra vez lo hizo, otra vez intervino, otra vez. Y yo le decía: Señor, definitivamente tú no paras. Nosotros necesitamos que persistir, mantenernos ahí, no detenernos. No golpees 1, 2, 3 veces, sigue golpeando, sigue avanzando, sigue caminando con el Señor. Es que el Señor no ha cambiado, Él sigue siendo Dios eterno, sigue siendo Dios todopoderoso, sigue siendo el Rey. Pero hermano, no nos dejemos contagiar quizás de comentarios o cosas. No, estoy cansado, necesito un año sabático. Yo nunca he tomado un año sabático, pero hay quienes piden un año sabático en la fe cuando llevan 3 meses o 2 años. Ahora, hay que descansar, sí, pero hermanos, no tengamos ninguna excusa para detenernos. ¿Acaso qué nos puede detener? Dígame. En cuanto a la fe, solamente tu decisión. Circunstancias, muchas hay en la vida, siguen. Pero sabe, cuando el profeta proclama saeta de Jehová, yo decía: wow, Señor, tú estás usando a este hombre para proclamar la victoria. ¿Y qué dice la Biblia? Que en Cristo somos más que ¿qué? Que vencedores. No solo vencedores y victoriosos, sino más que vencedores. Entonces, ¿por qué paramos? ¿Por qué pensamos que es un asunto que no, yo lo voy a dejar ahí quieto? Si has tenido diferencia o dificultades en tu caminar como hermanos, todos tenemos una familia, ¿verdad? Y en las familias tenemos diferencias. Que por qué mi hermano hizo esto, que por qué mi papá así, o que el hijo dice, pero por qué este lo hizo así, o entre esposos, pero por qué ella, ¿sí o no? Esa es la realidad. Eso en la familia natural, aún en la familia de la fe también. Pero no te detengas por una situación, arréglala. ¿Por qué? Porque no podemos detenernos y llenarnos de excusas. No, es que por fulanito, porque para las excusas, dígame si no es fácil. Yo creo que hay una habilidad, a ver qué excusa. Y la que uno no quiere inventarse, la acomoda. ¿Cierto? No es que esto, pero lo otro. La acomoda. ¿Cierto? Pero hermanos, no tengamos excusas con el Señor. Avancemos. No nos detengamos. Que nada te detenga. Vea, yo aquí conozco y he visto personas y digo: Señor, aquí también hay héroes de la fe que no los detiene nada. Avanzan, a pesar de la dificultad, a pesar de la lucha, pero sigue golpeando, sigue avanzando.
Pablo le decía a los hermanos de Filipos: prosigo a ver si alcanzo lo que el Señor tiene para mí. ¿Sabe, iglesia? ¿Cuántas cosas más tiene el Señor para nosotros? Pero tenemos que continuar, avanzar, creerle, no detenernos, hermanos. El enemigo quiere hacer detener la iglesia, bloquear la iglesia con un poco de argumentos que a veces uno dice: oiga, pero yo no entiendo, por eso no más. Pero bueno, tampoco estamos para juzgar. Pero son argumentos que hacen que un creyente se detenga en el avance con el Señor. Y yo le decía al Señor: bueno, Señor, está bien, si tú quieres que no nos detengamos, entonces ¿hasta dónde nos vas a llevar? Y me decía el Señor: yo no tengo límites. Yo no tengo límites. En la fe no hay límites, hermanos. Lo cantamos y lo decimos muy bonito, ¿cierto? Mueves montañas, Señor, abres el mar. Pero cuando lo enfrentamos, pensamos que Él no es capaz ni de abrir un charquito. ¿Por qué? Porque muchas veces nos detenemos. Hasta ahí voy, hasta ahí no más, hasta ahí. Pero sabes, el Señor esta mañana quiere que todos como iglesia avancemos. Y no es solamente para animarte a que la otra semana estés en la actividad, sino que para que en tu vida cristiana no te conformes. No te conformes simplemente a decir: ah, sí, yo ya fui este domingo. Ah, sí, yo por ahí de vez en cuando voy. Yo hasta he escuchado expresiones: yo por ahí de vez en cuando voy. Y digo: bueno, ¿cómo así que de vez en cuando? Quizás por alguna otra causa se detienen. Porque recordemos, en el Señor está la victoria. En Él está el poder avanzar, el poder alcanzar el propósito con el cual fuimos llamados. Pero muchas veces, por muchos argumentos, nos detenemos, como lo hizo el rey, que no perseveró, sino que se quedó ahí. Conformismo, qué sé yo, pereza, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? La invitación mía esta mañana también es a pensar y a que cada uno reflexione con la ayuda del Señor y diga: bueno, ¿qué me hace que yo me detenga? ¿Cuál es la excusa? Bueno, no nos demos tanto palo, porque a veces eso es como fuerte. No, ninguno tiene excusa. ¿Qué es lo que me detiene? No te detengas en el Señor, porque el Señor tiene un plan, un propósito bien especial en cada uno y en todos como iglesia. Por eso no podemos pensar y decir: bueno, ya pasamos el 2024, vamos a ver cómo pasamos este 2025. Ese no es el mensaje esta mañana. El mensaje es: iglesia, avancemos. Avancemos en lo personal, avancemos como iglesia, impactando quizás esta comunidad, impactando allí los lugares donde podemos impactar, llegar. Pero tenemos que tener una actitud de perseverar, no quedarnos ahí. El rey se conformó, y yo no sé por qué el profeta tampoco dice que se puso así como bravo, disgustado, porque tampoco dice la razón. Posiblemente el profeta sabía que implicaba seguir golpeando, porque si seguía golpeando, pues ahí había más. Y la Biblia dice que el que pide, recibe, que el que llama, se le abrirá, que el que busca, encuentra. Ahí está la acción, ahí está la continuidad, hermanos. No podemos quedarnos con que no, ya llegamos aquí a la iglesia, ahí a duras penas llegamos. Bueno, ahora ¿qué más hay en el Señor? ¿Sabe? Dios tiene planes y propósitos maravillosos para cada uno de ustedes, para su familia y para todos como iglesia. Pero no nos podemos detener. Que nada nos detenga. Ay, pastor, ¿y ahora qué irá a pasar con los países y con todo lo que tenga que pasar? Amén. Señor pastor, ¿y ahora qué va a pasar con el clima y con todo? Pues lo que tenga que pasar, pero sabemos que es muy fuerte, pero
Sabemos que estamos es en las manos del Señor. Pablo que dijo que el Señor me tomó, me cogió con un propósito. Por lo tanto, ¿qué? Prosigo, avanzo, continúo. No tengas excusas, amado hermano, amada hermana, de ningún tipo, de ningún carácter. Es que por esto, no tengas excusas. ¿O qué le vamos a decir al Señor cuando lleguemos delante de Él? Señor, es que tal cosa o tal otra. No, el Señor nos hace un llamado porque también nos invita a que entendamos plenamente que en Él está la victoria. ¿Cómo terminó la situación allí? Mire el versículo, los que leímos, versículos finales. Versículo 25. Volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, o sea, este es el rey de Siria, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. ¿Cuántas veces? 3 veces la derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. La palabra del profeta no quedó en el aire, se cumplió, amén. Se cumplió, pero solamente ahí quedó. No sabemos, yo pensaba si eso hasta el día de hoy tenga implicación, porque Siria sigue siendo una nación y Siria sigue siendo un lugar de conflicto con el pueblo de Israel. Pero bueno, independiente de la situación en el orden internacional, el asunto de la fe, ¿cuál es esta mañana? No te detengas, avanza, continúa. Colócate de pie y vamos a orar. Pero también vamos a pensar en qué cosas, o más bien qué cosas nos están haciendo detener en la fe. Y yo te digo algo, pues para todo hay solución, en el sentido de que se puede mejorar, ¿verdad? O se puede hacer frente. Si en Él está la victoria, ¿por qué no buscar? Entonces, que no tengamos ningún argumento. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamas, Señor, a continuar. Señor, leímos esta historia del rey Joás y del profeta Eliseo y de lo que sucedió, pero allí nos deja ver que muchas veces nuestro corazón y nuestra vida espiritual y nuestro caminar contigo se detiene por la razón que sea, sabiendo que tú tienes, Señor, un gran propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, que como personas, cada uno, que como familia, como iglesia, no nos detengamos, Señor, sino al contrario, que avancemos. Iglesia del Señor, avanza, no te detengas, no te detengas, no pares ahí, continúa caminando con el Señor. Que el Señor es el que da la victoria permanente. Eso le dijo Eliseo al rey. Si hubieses golpeado 5 o 6, si hubieses continuado ahí, definitivamente derrotarías eso, pero por ahora solo 3. Y así sucedió. Pero quizás hay cosas en nuestras vidas que hemos dejado ahí quietas y no hemos continuado, no hemos persistido. Quizás es un asunto, una lucha personal que tú dices, yo ya no quiero orar más, ya me cansé de eso. No te canses, levántate hoy en el nombre del Señor y trabaja en eso. Quizás es un asunto en la familia o en el ministerio que también dices, ya voy a parar ahí. No pares, te dice el Señor, continúa, avanza, avanza, no te detengas. Así como el profeta le dijo, abre la ventana y lanza. Quizás tú solamente estás viendo ahí lo
lo que está a tu alrededor, pero permite que el Señor te deje ver que más adelante, más hacia adelante está esa victoria que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas, y que también el Señor tiene preparado, porque para sus hijos hay victoria. Para ti, para tu vida hay victoria en el Señor. No en la palabra humana, en lo que el Señor ha dicho, que en Cristo somos más que vencedores. Pero necesitamos perseverar, necesitamos continuar. No nos dejemos contaminar de excusas, de argumentos que quizás hoy en día es fácil encontrarlos. Camina con el Señor, persevera, continúa, avanza, iglesia. Señor, que esta palabra nos dé claridad de lo que tú quieres hacer, Señor, con tu pueblo, Señor. Quizás algunos se han detenido por la razón que haya sido, pero hoy es día de decirle: Señor, yo vuelvo a retomar, yo vuelvo a persistir, a insistir, Señor. Yo no voy a dejar ahí, yo no voy a desistir, yo voy a caminar contigo. Pero esto es un compromiso de cada uno, y cada uno sabe qué es lo que necesita. Mantenerse ahí firme hacia la meta, prosigue hacia adelante, camina hacia adelante, camina confiado, camina con el Señor, porque el Señor nos da la victoria. Padre, gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por tu pueblo esta mañana, que nos llamas a continuar, a levantarnos. Señor, tú le dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente. Solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. Señor, levántanos esta mañana, Señor, sin temor, a caminar, a avanzar. Quizás aún hay voces, yo siento que algunos tienen señalamientos que le dicen: ¿y eso para qué? Y eso sí se va a dar. Usted sí es bien iluso, bien ilusa, eso no va a pasar nada. Pero hoy el Señor te dice: camina conmigo y continúa, porque tengo victoria aunque no lo veas. La flecha indicaba que era hacia adelante, más hacia adelante. Allí verás la victoria, porque el Señor sigue obrando, y el Señor lo que quiere es levantar una iglesia victoriosa en todas las áreas. Iglesia del Señor, no te detengas, avanza. Iglesia del Señor, no tengas ningún argumento ni ninguna excusa, avanza, porque el Señor, Dios Todopoderoso, está con nosotros para continuar, para avanzar. Señor, muchas gracias te doy en esta mañana. Gracias porque podemos estar como pueblo unido, Señor, creyendo y confiando en tu palabra. Así como el profeta tenía la contundencia de la palabra y de la victoria, así creemos nosotros que tu palabra, Señor, nos da la seguridad y la confianza de que en ti somos más que vencedores. Pero ayúdanos a levantarnos y a no quedarnos ahí paralizados. En el nombre de Jesús, amén y amén.